voy a iniciar haciendo el ejemplo de un listado de asistencia. ¿Ok? Para ese listado de asistencia voy a colocar varios datos. Entonces, puedo voy a iniciar insertando una imagen. Voy a hacer clic en el menú insertar y voy a ubicarme en imagen. Tengo dos opciones para insertar una imagen en una hoja de cálculo. Bien, en la opción imagen en celda, si yo inserto una imagen en celda, la imagen va a quedar insertada. Vamos a hacer acá. Le doy clic en imagen en celda y debo seleccionar qué imagen voy a insertar. ¿Ok? Yo voy a insertar. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Se me activa. Ya se activó directamente donde están las imágenes que quiero insertar. Entonces, por ejemplo, yo quiero insertar el Club de Docentes Digitales. Ustedes insertarán de su colegio, me imagino. O bueno, la imagen que se desea insertar. Entonces, la imagen, fíjense que está dentro de la celda. Si yo trato de cambiar el tamaño de la imagen, como lo hago normalmente en otros documentos, le puedo modificar el tamaño de esa manera. Para modificar el tamaño, entonces tengo que cambiar el tamaño de la fila y cambiar el tamaño de la columna para poder adaptar la imagen al tamaño que yo deseo. ¿Ok? Esa es la característica de insertar. Ahora bien, tengo otra opción de insertar la imagen sobre esa manera. Sobre las celdas, voy a ubicar mi imagen, hago doble clic y la imagen se va a insertar en mi hoja de cálculo, pero ya no dentro de las celdas, ¿ok? La selecciono y ahora esta imagen y no tengo que modificar el tamaño de las celdas. Bien, ubico mi imagen de acuerdo al tamaño y a la ubicación en la que quiero colocar. Superior izquierda, modificar un poquito más su tamaño. Y bueno, vamos a dejarla así. Y continúo con el resto de los datos, ¿ok? Ahora, acá, aproximadamente en esta celda de 2, yo voy a iniciar colocando, voy a colocar taller 3.5. Ese cálculo. ¿Okay? El nombre del área que trabajo. Bien. Luego voy a colocar, por ejemplo, grado y sección. Yo voy a colocar, en mi caso, en este ejemplo, tercera promoción. Ustedes van colocando los datos, tercera promoción. Ustedes van a ir colocando los datos según su trabajo. ¿Okay? Docente, que es un dato también que se coloca en las planillas. Docente, yo coloco profesora, puntos. Profesora, y así sucesivamente vamos insertando cada uno de los datos que necesitamos en esa planilla. Bien. ¿Ya? Voy a colocar acá en la celda C5 con todas las letras mayúsculas. Voy a colocar, aquí tengo un error. Cuando estamos insertando datos en la hoja de cálculo y cometemos un error, generalmente no lo podemos modificar en la misma celda, sino en la barra de fórmulas. Entonces, lista. No, lista de asistencias. Lista de asistencias. Y luego voy a iniciar colocando por acá. Número, que va a ser el número de cada uno de los estudiantes. Acá voy a colocar apellidos y nombres. Acá también pues, se puede otra columna, pero a mí me gusta colocarlo todo en una sola columna. Y luego, nombre y apellidos. Y aquí voy a colocar por ejemplo, estamos en el mes de septiembre. Por ejemplo, podemos colocar acá
mes de septiembre. Entonces, depende también de la organización que le demos a la hoja de asistencia. Bien, lista de asistencias, entonces acaba el número, nombres y apellidos. Y de aquí en adelante las fechas de asistencia del mes de septiembre. Entonces inicio el día 3, 9, que fue el día que iniciamos el taller. Luego hoy que es día 10, 9. Y así sucesivamente. No recuerdo qué fecha será el próximo viernes, pero así vamos colocando cada una de las fechas en cada uno de los espacios. Depende si la vamos a hacer semanal, quincenal, que generalmente son semanas que trabajamos los 5 días de la semana. ¿Bien? Ahora, tengo los datos y le podemos comenzar a aplicar los formatos a nuestros datos. Bien, entonces, lo primero, nosotros tenemos 6 clases, ¿verdad? Entonces acá va otra fecha. Lo voy a copiar para identificar de una vez las celdas. 4 y 6, que serían las 6 clases de este taller. ¿Okay? Luego yo modifico las fechas. Ahora, este dato de taller 3. Siguiente formato. Yo lo voy a centrar dentro del área desde la columna D hasta la columna H. ¿Bien? Para poderlo centrar, yo debo centrarlo. Fíjense para que vean la diferencia. Acá en el icono de alineación, si yo le doy clic en centrar, fíjense lo que hace. No se centra dentro del rango que tengo seleccionado. ¿Por qué? Porque tengo varias celdas seleccionadas, no una sola. ¿Ok? Entonces, para centrar en un rango de celdas, debo seleccionar todas. A centrarse este dato. Ya seleccioné las 5 celdas que son este rango desde D2 hasta H2. Ahora, me ubico en estos iconos que están en la barra de herramientas. Yo voy a ubicar este que se llama combinar celdas, ¿ok? Le puedo dar clic directamente al icono y fíjense que estas 5 celdas ahora se han combinado en una sola. Fíjense que no tiene la línea vertical que separa cada una de las celdas. Y si le hago clic, queda seleccionada automáticamente todo ese rango, porque ya no es un rango, sino es una sola celda porque lo combiné, ¿ok? Ahora me falta centrar el texto en esa celda. Hago clic en el icono de alineación y hago clic en Center. Ahora sí quedó centrado este dato acá en este rango de celdas. Ahora puedo continuar aplicándole otros formatos. Al formato le voy a aplicar ahora formatos de fuente. Acá en predeterminado le cambio el estilo de fuente. Voy a seleccionar esta fuente impar. En el siguiente icono, que es tamaño de fuente, hago clic en la flechita más y voy a ubicar un tamaño de fuente mayor al que tiene ahorita. Voy a colocarle 14, a ver qué tamaño. Muy bien, voy a dejarle este. Tercera promoción, también lo quiero centrar. Entonces, ¿qué hago? No lo quiero centrar en esta celda, sino en ese rango de celdas, igual que el dato anterior. Selecciono desde D3 hasta H3. ¿Por qué hasta H? Porque aquí es donde tengo mi último dato de asistencia que voy a utilizar en esta hoja. ¿Ok? Vuelvo a aplicar acá en combinar celdas. Voy a hacerle clic ahora aquí en el icono más, en la flechita más, y voy a combinar horizontalmente. Ya se me combinaron todas esas celdas y ahora es una sola celda, ¿ok? Pueden darse cuenta porque al hacer clic, fíjense aquí esta celda es pequeña, aquí eran varias celdas, si yo le doy clic, ahora es una sola porque veo que se selecciona una sola celda, ¿ok? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a alinear en este icono de alineación horizontal, hago clic en la flechita más y hago clic en centro. Tercera promoción, debe centrarse dentro de la celda. Voy a aplicar formatos de fuente, hago clic en el icono fuente y voy a seleccionar esta hoja. Luego voy a cambiar el tamaño de fuente, voy a seleccionar 14 también
y aquí me toma el tamaño y la fuente, ¿ok? También puedo cambiarle el color. Bien, aquí en este icono negrita, voy a aplicarle negrita, le voy a hacer clic, se la voy a quitar. Voy a aplicar cursiva, voy a hacer clic para ver la diferencia, se la quito. Hay otro formato que se llama tachar, voy a hacer clic para que se vea que es tachar, se lo voy a quitar porque no lo vamos a aplicar. Y aquí en color de relleno, voy a aplicarle un color de relleno. Vamos a combinarlo con el logo, así que vamos a aplicar un rojo, no el mismo, pero otro tono rojo. Ok, lo veo clarito, puedo aplicarle negrita y me coloca la letra un poquito más oscura. Bien, acá. Acá, el nombre del docente. También lo puedo centrar, lo puedo ubicar a la derecha, a la izquierda, como deseo dejarlo aquí, ¿ok? Vamos a aplicarle formatos, lo voy a dejar allí, le voy a aplicar formatos, voy a aumentar un poquito la fuente y voy a colocarle negrita y cursiva. Bien, no combiné celdas, ¿ok? Lo dejé estaba. Ahora, lista de asistencia. Lista de asistencia la voy a combinar y centrar desde C5 hasta H5. Clic en combinar celda. Hago clic, se combina la celda y luego voy a alinear en el centro. Y aquí está alineado, ¿ok? Acá en lista de asistencia voy a colocarle el mismo formato que tiene aquí tercera promoción. Entonces, para no repetir el formato, yo puedo copiarlo. Selecciono acá la celda donde está tercera promoción, hago clic en este icono en la parte superior izquierda llamado copiar formato y luego me ubico en la celda donde está lista de asistencias, le hago clic y allí se me copia el formato del texto del cual quise copiar. ¿Ok? Entonces tengo ya los datos con formatos aplicados. Voy a aplicarle ahora formatos a estos dos, no, a los tres, a estos tres datos. ¿Ok? Vamos a colocar fuente. Vamos a colocarle esta misma cosa. Vamos a aumentar su tamaño, le voy a colocar 12. Le voy a aplicar negrita. Le voy a aplicar alineación centrado. Ya vi lo que es. Ok. Centrado se lo voy a quitar. No, vamos a dejárselo. Luego lo aplico. Ok. ¿Qué otra cosita? Bien. A las fechas voy a aplicarle este mismo formato. Selecciono una de las celdas que tiene los formatos que quiero copiar, superior izquierda. Una vez que le hago clic en copiar formato, voy a seleccionar las celdas a las cuales le quiero copiar ese formato. Y allí me queda copiado ya el formato. ¿Ok? ¿Qué me falta por acá? Fíjense que cuando yo le di el formato de centrar, apellidos y nombres, fíjense que ahora no se ve bien, queda como que muy grande para el ancho de la celda. Entonces, ¿cómo hago para modificar los tamaños de las celdas? En este caso, voy a modificar el ancho de la columna, ¿ok? ¿Para qué? Para reducir el tamaño o el ancho de la celda donde está números para colocarla un poquito más pequeña para que se ajuste a ese dato que está allí. ¿Cómo hago esto? En el encabezado de la columna que voy a modificar, en este caso es la columna A, en el extremo derecho, la línea que me divide la columna A de la línea B, de la columna B, en esa línea voy a ubicar el cursor. Cuando el cursor cambie a la forma de doble flecha, voy a pulsar y sin soltar voy a mover a la izquierda porque en este caso quiero reducir. Me van a disculpar un momentico. Que voy a enchufar la computadora. Oye.
Bien, entonces ya reducí o ya reduje el ancho de la columna A. Voy a reducir un poquito más. ¿Okay? Ahora, nombres y apellidos. También debo modificar el ancho de esta columna. Hay otra forma de modificar ancho de columnas, ¿ok? Que lo voy a aplicar acá. De igual manera, en el extremo derecho de la columna que voy a modificar, ubico el cursor y cuando tome la forma de doble flecha, esta vez no voy a soltar, arrastrar, sino voy a hacer doble clic. Hago doble clic y no me lo cambié. A veces nos funciona con algunos datos y con... Allí está. Bien. Cuando le hacemos doble clic, el ancho de la columna se va a modificar de acuerdo al tamaño del dato que esté o del dato más amplio que esté en esa columna. En este caso, tengo un solo dato que es apellidos y nombres y el ancho de la columna B se ajustó al tamaño o al ancho que cubre este texto, ¿ok? Me parece muy pequeño, bien, puedo modificarlo, ampliarlo de la forma como expliqué anteriormente. Me ubico en el extremo derecho de la columna B, hago clic y sin soltar voy a mover a la derecha para darle un tamaño mayor al que tiene en este momento. Y ya modifiqué entonces el ancho de esas dos columnas. Ahora, voy a seleccionar este rango de celdas para centrar mes de septiembre. Me ubico nuevamente en el icono de combinar, le doy clic y como anteriormente yo le había aplicado el ajuste de texto de centrar, ya se centra automáticamente, ¿ok? Y así tengo los datos ya con formatos. Ahora bien, así de la misma manera como modifico el ancho de las columnas, puedo modificar el alto de las filas. Por ejemplo, quiero separar esta área donde dice lista de asistencia, no lo quiero tan pegadito de los datos que están en la parte superior. Entonces debo ubicarme, en este caso es en el extremo inferior de la fila que voy a modificar. Lista de asistencias está en la fila 5. Me ubico en la parte inferior, en la línea inferior de la línea 5, valga la redundancia, hago clic y sin soltar voy a bajar porque la quiero ampliar. Si subo, se reduce y si bajo, la amplío. Entonces voy a darle este tamaño aproximadamente. Entonces la fila 5 ya tiene modificada su altura. Entonces lista de asistencias ya queda separado de los datos que están en la parte de arriba. De igual manera, ahora quiero separar estos datos de la línea 6, quiero separarlos de la línea 5. Me ubico en el extremo inferior de la línea 6, hago clic y sin soltar voy a bajar. Y ya modifiqué el alto de la fila 6. ¿Ok? Ahora bien, quiero centrar, por ejemplo, al modificar alto de filas, quiero centrar dentro de esta celda, está centrado en posición horizontal. Ahora puedo centrarlo en alineación vertical. Entonces tengo estas opciones. Esta opción arriba, si le hago clic, el texto se me va a ubicar en la parte de arriba. Tengo la siguiente opción, que es medio, se me centra en el centro. Y la tercera opción, que es abajo, el texto se ubica en la parte de abajo de esa celda. ¿Ok? Y yo voy a ubicar en el medio para que se centre. Y lo voy a dejar allí en el centro. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con nombres y meses. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ampliar un poquito el tamaño de esta imagen. Un poquito. Y la puedo ir ubicando donde quiera colocarla. ¿Ok? Y entonces de esa manera yo voy insertando cada uno de los datos en la hoja de cálculo y le voy aplicando los formatos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos unos minuticos. Ahora fíjense. Acá.
Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el número correspondiente a cada participante. Bien, entonces voy a colocar número 1, número 2 y número 3. ¿Ok? Puedo colocar solamente 1 y 2. ¿Ok? Pero yo coloqué 3. Entonces, cuando vamos a insertar una numeración seguida de varios números y no queremos hacerlo manualmente, uno por uno, podemos utilizar lo que se llama autollenado. ¿Cómo hago eso? Voy a seleccionar, yo coloqué 3 números, puedo seleccionar los 3 números que coloqué, o también puedo seleccionar los 2 últimos, es decir, el 2 y el 3, ¿ok? De cualquiera de las dos formas nos da la opción. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los 2 últimos números y en el extremo inferior derecho, en este cuadrito que está acá, voy a colocar mi cursor, hago clic y sin soltar voy a bajar. ¿Ok? Voy bajando y suelto el clic. Cuando suelto el clic, está ya ubicado cada número en su celda correspondiente, numerado uno por uno, sin necesidad de escribirlos, ¿ok? Sino que lo podemos autollenar de esa manera. Ahora, estos números los voy a centrar, los selecciono y los voy a centrar con la opción centro. Bien, y así vamos insertando cada uno de los datos. Ok, ahora yo voy a, otra cosita, vamos a compartir esta hoja. Hago clic en compartir, no le he colocado el nombre todavía a la hoja, por eso me salió esta ventanita, le cierré esta ventana y me dé la indicación o la bien. Voy a trabajar acá en la parte inferior, cambiar y acá la aplicación me va a mostrar el enlace y la opción para copiarlo. Pero antes voy a cambiar las opciones de cómo puedo compartir esta hoja. Como lector, para que las personas que activen esta hoja no la puedan modificar, como comentador o como editor. Yo voy a seleccionar editor y hago clic en copiar enlace. Ya tengo copiado el enlace, cierro la ventanita haciendo clic en hecho y ese enlace lo voy a pegar en el chat del Zoom, en el chat del Google Meet, en el WhatsApp o por el medio que lo vayamos a compartir. De esta manera yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir mi hoja de cálculo con ustedes en el chat del Zoom para que ustedes por favor coloquen sus nombres y apellidos en esta hoja de cálculo. Primero el apellido y después el nombre. Bien, dejo de compartir y acá en el chat acá voy a hacer control V y allí compartí el enlace de la hoja de cálculo. Por favor, accesen a la hoja y coloquen su apellido o sus apellidos y nombres. Profesora, una consulta. En la primera evidencia, como en esta, bueno, entiendo que acá sí hay que hacer todo este registro, pero en la evidencia 1, yo entendí que al poner mi nombre como ahora, eso era la evidencia, o hay que hacer algo más. Colocar su nombre como ahora. ¿Cómo no entendí? En la evidencia 1, iban a activar o debían activar la hoja de cálculo y colocar los datos
para crear una hoja de cálculo de acuerdo a lo que ustedes quisieran aplicar en esa hoja de cálculo. Ok, Sí, ok. sí aclaré la duda. Sí, sí, yo Pues, pensé que al poner mi nombre ya estaba ya de evidencia. Pero ahorita le mando, ahorita le mando. está bien, no hay problema. Voy a ver si están trabajando. Muy bien. Paris funciona, rebasa rosa, flores de eulalia. Oigan, yo les dije que colocaran sus nombres y apellidos, no que me les colocaran bordes a las celdas. Dinosaurio anónimo, ¿qué haces por allí en esa celda? Dragón anónimo. Profesora, una observación. A la hora. Había colocado mi nombre y han colocado encima de lo que yo he escrito y ya desapareció mi nombre. En el listado de los nombres y apellidos. Esa es una cosa que debemos tomar en cuenta, que como somos varios, debemos entonces respetar el área donde está trabajando otro compañero. Así que vamos a tomar en cuenta esto cuando estemos trabajando, porque lo mismo va a suceder o sucede con nuestros estudiantes. Compartimos, nos damos las instrucciones de manera adecuada para que los estudiantes cumplan las normas y entonces hacemos estas mismas cositas que estamos haciendo en este momento. Entonces, el participante al cual le borraron su nombre y apellido, pedimos disculpas, por favor, ingresa nuevamente tu nombre y apellido en una de las celdas que estamos haciendo. Me hizo una cosita, Sí. los alumnos me ponen así y de ahí yo debo de ordenarlo. Sí, sí, claro, ya vamos a ver cómo podemos ordenarlos por orden alfabético. Somos 5 participantes y hay 4 nombres y apellidos. 6 participantes, ok. Fíjense que acá en la parte superior, hacia la derecha, podemos observar cuántos estudiantes, cuántos participantes están trabajando en nuestra hoja de cálculo que les hemos compartido. Bien. Ok, entonces, una vez que tenemos los datos de los nombres y apellidos de los participantes, los podemos ordenar de forma alfabética. Bien, ya tenemos entonces acá 6 nombres y apellidos. Acá yo voy a colocar el mío para llenar este espacio y les voy a explicar cómo ordenar los datos, ¿ok? Entonces, vamos a observar, que me he compartido la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Yo les estaba explicando. Ok, entonces, tenemos acá los nombres y apellidos en orden alfabético. Los selecciono, todos los nombres que tenemos acá, en este caso que tenemos 7. En la barra de menú voy a ubicar, voy a hacer clic en el menú datos y voy a ubicar la opción que me dice desde la A hasta la Z, ¿ok? En esta opción le voy a hacer un clic y los nombres, los apellidos o los datos de los estudiantes se van a organizar de manera alfabética, ¿ok? Entonces, de esta manera organizamos alfabéticamente el nombre de cada uno de nuestros estudiantes y de esa manera vamos organizando nuestra lista de asistencias, en este caso que es el ejemplo que estamos realizando, o cualquier otro dato de hojas que estemos creando, ¿ok?
Muy bien. Muchas gracias por su participación, por haber colocado su nombre y apellido, por haber participado en la clase de hoy. Por hoy damos por finalizada nuestra actividad. Si tienen alguna duda o alguna consulta que realizar, por favor, les escucho. Ok, nos falta colocar el título o el nombre de la hoja de cálculo. Le voy a colocar lista, no, voy a colocar asistencia. Tercera promoción. Y pulso la tecla Enter. Y esta hoja de cálculo se guarda en nuestro Drive, ¿ok? En la nube. Muy bien. Dejo de compartir pantalla. Me hice una pregunta. Sí. En la parte donde agregó el tamaño de acuerdo a al tamaño de la letra, en apellidos y nombres, ¿cómo lo hizo? ¿Lo podría repetir nuevamente, por favor? Sí, lo voy Gracias. a repetir. Claro que sí, siempre a la hora. Eso sí. Okay. Comparto pantalla. Ajá. Entonces, ¿qué? Creo que no entendí bien la pregunta. Era cuando agregó el tamaño, por ejemplo, en apellidos y nombres, para Ya, que se acá. ajuste la celda al tamaño de la letra, a eso me refiero, en esa fila. Ujú. El ancho de la Correcto, columna. dijo que teníamos Perfecto. que coger arriba y hacer clic, ¿no? Algo que no. Ujú. Sí, que tenemos dos opciones para modificar el ancho de la columna. El ancho de la columna lo podemos modificar siempre en el extremo derecho de la columna que vamos a modificar. En este caso es la columna B. Me ubico en el extremo derecho de la columna B y observo que el cursor cambie de forma. ¿Ve? Aquí tengo una flechita, ahora me ubico en el extremo y ahora son dos flechitas. Le hago doble clic y vean que se ajustó a el tamaño de este nombre y apellido, de este dato, que es el que tiene un espacio más ancho en nuestras celdas, ¿ok? De todos los datos que tenemos, este es el más amplio. Entonces, la columna se ajustó a este dato que es más alto. Si no lo queremos tan justo, lo queremos más amplio, me ubico nuevamente en el extremo derecho de la columna B, hago clic y sin soltar el clic voy a mover a la derecha para ampliar el ancho de esa columna B. ¿Bien? Y cuando es las filas, si por ejemplo quiero separar el primer nombre, el nombre del primer estudiante, lo quiero separar de estos datos que son las fechas, me ubico en la fila. Los datos comienzan del nombre y los datos de los nombres y apellidos comienzan en la fila 8. Me ubico en la parte inferior de la fila 8, que es la que quiero modificar, hago clic y sin soltar bajo y así se amplía el alto de esa fila 8 para separarlo de los datos de la línea anterior. Y así modifico el ancho, el alto de cada una de las filas que quiera modificar, ¿ok? Ahora quiero modificar varias filas al mismo tiempo. Quiero modificar el alto de las filas de los nombres y apellidos de los participantes. Selecciono siempre en el encabezado, ¿ok? Porque si selecciono aquí, estoy seleccionando solo las celdas. Entonces, en el encabezado, que es los números, me ubico en la primera fila que quiero modificar y selecciono. Voy a seleccionar desde la 9. Voy por ahí. Ya voy, un momentito, por favor. Desde la fila 9 hasta la fila 14, selecciono y me ubico en el extremo inferior de cualquiera de las filas que están seleccionadas, ¿ok? Porque como están seleccionadas varias, entonces me va a modificar todas las que están seleccionadas. Hago clic y bajo un poquito el alto que yo le quiera aplicar y lo suelto y allí todas las filas que seleccioné modifican su alto.